Muy buenos días, el día de hoy junto a mis compañeros Valerín Cienfuegos, Alfonso Izaza, Sofía Rodríguez, Freddy Vera y mi persona Luciana Pérez les vamos a estar hablando de un caso clínico de 15 de tobillo de grado 3. Se trata de paciente masculino de 21 años de edad que ingresa a urgencias por cuadro clínico de 4 horas de evolución. Indica que el 28 de abril sufrió una torcedura de tobillo por inversión forzada mientras realizaba una actividad física como parte de un entrenamiento vespertino. El paciente refiere dolor súbito e intenso 8 de 10 en la escala EVA con sensación de chasquido en el tobillo al momento del trauma. A los 30 minutos presenta edema severo, eritema e incapacidad para apoyar el pie. A las 3 horas, el dolor persiste y aparece equimosis inframaleolar con extensión al dorso del pie, motivo por el cual acude a urgencias el 28 de abril. El paciente refiere antecedentes traumatológicos, un previo 15 de tobillo grado 2 en el ligamento calcaneofibular hace 5 semanas, con una recuperación incompleta puesto que retomó actividad física a las 3 semanas. También refiere farmacológicos, pues estuvo bajo tratamiento con antiinflamatorios prescritos médicamente para el manejo de su lesión inicial. El paciente niega algún tipo de antecedentes familiares relevantes al caso. Al examen físico se evidencia edema moderado en la región lateral externa del tobillo derecho, acompañado de equimosis visible. El paciente presenta dolor a la palpación en el trayecto de los ligamentos talofibular, anterior, posterior y calcaneofibular, lo que sugiere compromiso de todo el complejo ligamentario lateral. Además, se observa limitación funcional importante con dolor en la movilización tanto activa como pasiva del tobillo. El resto del examen físico no muestra alteraciones. Aquí vemos una línea de tiempo con los eventos claves del paciente. Se comienza desde el 24 de marzo con un E15 de grado 2, mal recuperado por volver a entrenar antes de tiempo. El 28 de abril sufre una nueva lesión en el mismo tobillo, con dolor intenso e inmediato. A los 30 minutos presentó edema, eritema e incapacidad para apoyar el pie. A las 3 horas aparece equimosis en la zona inframaleolar y 4 horas después acude a urgencias por la persistencia de los síntomas. Tras la inversión forzada, el paciente presenta una ruptura total del ligamento calcaneofibular y un desgarro parcial de los ligamentos talofibular anterior y posterior. Esta lesión provoca la liberación de DAMPs, como ATP extracelular, ácido úrico, mitocondrias libres y ADN. Estos DAMPs son detectados por las células centinelas mediante sus receptores de reconocimiento de patrones o PRRs. En este caso, los macrófagos y mastocitos son las células centinelas más relevantes en la activación de la respuesta inflamatoria. En esta fase del proceso de respuesta inflamatoria, las citoquinas proinflamatorias liberadas por los macrófagos actúan directamente sobre el músculo liso de las arteriolas cercanas al foco lesional. Este estímulo provoca la relajación del mismo. Como consecuencia, aumenta el diámetro del vaso y el flujo sanguíneo hacia el tejido lesionado, lo que permite el aglutinamiento de las células inmunitarias hacia la zona afectada. En esta etapa de la respuesta inflamatoria, tras la vasodilatación arteriolar inicial, el aumento del flujo sanguíneo se dirige hacia la microcirculación, específicamente hacia las vénulas postcapilares, donde ocurre una vasodilatación secundaria, acompañada de un aumento de la permeabilidad endotelial. Este proceso es inducido por mediadores como la histamina, la bradicinina y prostaglandina, los cuales provocan la separación de las uniones ocluyentes interendoteliales, permitiendo así la salida del líquido al espacio extracelular. A esto se suma un aumento de la presión hidrostática capilar y una disminución de la presión oncótica plasmática, favoreciendo el paso de plasma rico en proteínas al tejido intersticial, acumulándolos en la dermis, originando el edema. También se produce extravasación de eritrocitos, lo que da lugar a la formación del hematoma visible. Todo esto genera compresión en el tejido y estimulación de las terminaciones nerviosas, lo que intensifica el dolor y altera la función del área lesionada. Luego del aumento de la permeabilidad endotelial y la vasodilatación, inicia el proceso de reclutamiento de leucocitos, especialmente de neutrófilos en el foco lesional o inflamado. Este proceso comienza cuando los macrófagos M1 reconocen los DAMPs mediante sus receptores tipo TOL. Ante este estímulo, el macrófago secreta más citoquinas proinflamatorias, que no solo mantienen la vasodilatación, sino que también aumentan la permeabilidad vascular. Esto se logra por la contracción de las células endoteliales, permitiendo la expresión de selectinas y moléculas de adhesión en el endotelio, esenciales para el rodamiento, adhesión y posterior diapedesis de los leucocitos hacia el tejido inflamado. En esta imagen vemos un leucocito desplazado hacia la periferia de una vérula postcapilar, no en el centro por efecto de la vasodilatación. Esto facilita el contacto entre la selectina L del neutrófilo y la selectina E del endotelio, una unión débil pero clave para detener al leucocito o al neutrófilo. Así se prepara el terreno para que las integrinas logren una adhesión firme y el leucocito pueda migrar al tejido dañado.
Simultáneamente, los macrófagos al detectar los mismos DAMs secretan quimiosinas, principalmente la interleucina 8. En este caso, la interleucina 8 aumenta la afinidad de las integrinas en la superficie de los leucocitos hacia su ligando efector, el ICAM1, que se encuentra en el endotelio. Esto permite una adhesión firme del neutrófilo al endotelio, necesaria para que mediante la secreción de enzimas colagenasas se rompa la membrana basal y se realice la diapedesis, migrando así al tejido inflamado. Los neutrófilos siguen un gradiente quimiotáctico de la interleucina 8, reorganizando su citoesqueleto para desplazarse de las áreas con baja concentración hacia donde se produce la quimiosina. Además, el daño endotelial se ocasiona la salida de los glóbulos rojos, proteínas plasmáticas y plasma, contribuyendo al hematoma y al edema. Cuando los DAMs han sido fagocitados por los macrófagos y el resto de células del sistema inmune, toman protagonismo los linfocitos CD4, células de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos obligan al macrófago a cambiar morfológicamente a través de señales químicas como la IL-4 y IL-13, pasando de ser M1 a M2, de su estado proinflamatorio a su estado antiinflamatorio. En el antiinflamatorio secretan las citoquinas interleucina 10 y lipoxinas, precursoras del ácido araquidónico. La interleucina 10 disminuye la permeabilidad del endotelio, relaja las células y no permite el paso de sustancias al espacio extravascular, y junto a las lipoxinas inhiben el reclutamiento de leucocitos a la zona de inflamación. Sin ellas, el proceso inflamatorio se prolongaría indefinidamente y habría daño tisular irreversible. También observamos el proceso de quimosis, resultado de la fagocitosis de los glóbulos rojos extravasados por parte de los macrófagos, tras el daño endotelial. De manera simultánea, en la fase de resolución, el líquido tisular contribuye a la homeostasis al drenarse hacia los capilares venosos y linfáticos, regulando el volumen y la composición del espacio extracelular y ayudando a reducir el edema. Este proceso lo representamos con una balanza en la que, aunque persiste una producción residual de las citoquinas proinflamatorias, predominan ampliamente las citoquinas antiinflamatorias, las cuales contrarrestan y controlan la respuesta inflamatoria, favoreciendo así la recuperación tisular. En esta imagen vemos la primera etapa de la reparación tisular. Un macrófago M2 activado por linfocitos libera factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento de fibroblastos, que estimulan los fibroblastos y estos comienzan a producir matriz extracelular y colágeno tipo 3, que es más flexible y actúa como soporte temporal antes de ser reemplazado por el colágeno tipo 1. En esta imagen vemos cómo los miofibroblastos jalan y compactan el tejido para cerrar la herida. Las fibras rojas generan tensión y las azules se anclan a la matriz y el colágeno para suturar el área. Además, los fibroblastos ya reemplazaron al colágeno tipo 3 por el tipo 1, que es más resistente. Las fibras alineadas en paralelo indican una recuperación adecuada para soportar el estrés mecánico del ligamento. Finalmente, en la última etapa se observa la reparación completa del tejido. Aunque quede una cicatriz visible, la función del ligamento está preservada. La fuerza del tejido no será idéntica a la original, pero la recuperación funcional es adecuada y no compromete la estabilidad ni el desempeño del ligamento. En el proceso de reparación tisular, los macrófagos M2 continúan secretando factores de crecimiento como el factor transformante de crecimiento beta y el factor de crecimiento de fibroblastos. Estos factores inducen a los fibroblastos a sintetizar fibras colágenas tipo 3. Sin embargo, debido al estrés mecánico excesivo que está sometido el ligamento, los fibroblastos aceleran la producción del tejido para suplir la demanda, lo que conlleva a una cicatrización incompleta y desorganizada. Se generan abundantes fibras colágenas tipo 3, pero escasas tipo 1, y estas últimas no disponen en paralelo, sino en múltiples direcciones. Esto indica la formación de un tejido conectivo denso y regular. ¿Pero qué pasaría si no se recupera completamente? Lo que vemos en esta imagen refleja lo que ocurrió en el primer E15 de nuestro paciente. En ese momento, la lesión no cicatrizó de forma adecuada y se formó tejido conjuntivo denso y irregular debido a un proceso de fibrosis. Esta organización anómala de las fibras colágenas tipo 1 comprometió la resistencia del ligamento. Por eso, cuando el paciente volvió a sufrir el mismo trauma, la lesión fue de mayor gravedad.